Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar de un tema llamado los grandes inventos del siglo XV y XVI, es decir, de los años 1400 y 1500. Segundo bimestre. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan identificar los principales inventos europeos del siglo XV y XVI y su relación con los descubrimientos geográficos. Puedan conocer una breve reseña histórica, por ejemplo, de la brújula, del astrolabio, de la carabela, de la pólvora y de la imprenta. Bueno, pero antes de hablar de cada uno de estos inventos, ya tenemos que tener presente lo que vimos en la primera clase de este segundo bimestre. La primera clase de este segundo bimestre hablamos de la expansión europea, ¿no? Cuáles son los factores que posibilitaron de que los europeos se expandan y lleguen a colonizar otros territorios como América o como el África, ¿no? ¿Ok? Bueno, entre los factores vimos, eh, por ejemplo, la crisis agrícola, ¿sí? Las sequías que había en Europa, ¿sí? La falta de alimentos, enfermedades como la peste negra, las guerras como la guerra de los 100 años, ¿ok? También vimos que hay un acontecimiento fundamental que consiste en la toma de Constantinopla, es decir, los turcos otomanos, pueblos musulmanes, invadieron una ciudad muy importante para el comercio entre Europa y las Indias Orientales. Mira, Europa está ubicada acá en la parte occidental y las Indias Orientales son toda esta parte donde está más o menos la flechita del mouse, ¿no? La India, Indochina, la China. Incluso habían dos rutas, ¿no? La ruta de la seda, la ruta de Constantinopla, la de las especias, ¿verdad? ¿Sí? Recuerda que el comercio entre Europa y las Indias Orientales era muy fructífero. Los europeos comerciaban bastante con las Indias lo que son las piedras preciosas, ¿ya? La seda, la pimienta, el clavo de olor, ¿sí? La nuez de moscada, etcétera. Pero todo ese comercio quedó interrumpido en el año 1453, cuando los turcos otomanos invaden la ciudad de Constantinopla y de esta manera cortan ese flujo, ya esa relación comercial entre Europa y las Indias. Por lo tanto, los europeos van a buscar nuevas rutas para ahora llegar a las Indias Orientales, ¿sí? Y para buscar esas nuevas rutas, los europeos necesitaban de instrumentos. ¿Pero qué tipo de instrumentos? Instrumentos de navegación, ¿ok? Su mismo nombre lo dice, para poder aventurarse al mar, para poder navegar en el mar. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, es ahí donde se van a perfeccionar, porque más que descubrimientos, esto es un perfeccionamiento, ¿sí? Porque la mayoría de estos instrumentos náuticos o estos instrumentos de navegación ya existían. La mayoría, como lo vamos a ver, fueron inventos chinos, ¿ya? Entonces se perfeccionan, no es que se descubran, sino se perfeccionan. ¿Ya, chicos? Muy bien. Estos instrumentos, ¿ya? Sirvieron pues para la orientación náutica, o sea, para la navegación. Estos instrumentos transformaron la vida de Europa y del mundo durante esa época. Muy bien, vamos a hablar primero de la brújula. La brújula es un invento de los chinos, ¿sí? Perfeccionada por los europeos. Es una aguja imantada, es un imán, ¿sí? Que siempre va a señalar hacia el norte. Lleves donde lleves la brújula, la aguja principal siempre te va a señalar hacia el norte. Por lo tanto, la brújula servía a los navegantes en el mar, ¿no? Porque sabemos que en el mar no se ve nada, ¿ya? Entonces, ¿cómo guiarse en el mar? Supongamos que no haya sol. Entonces, si no sabemos dónde está el sol, no sabemos cuál es nuestro este o nuestro oeste.
pero sí una brújula. Conociendo ya el norte, podemos saber cuál es el sur, el este o el oeste. Entonces, de esa manera, la brújula jugó un papel muy importante para los navegantes en medio del mar, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos el astrolabio. El astrolabio, ¿sí? El astrolabio, chicos, procede de la palabra griega astron, que significa estrella, y lambanien, que significa el que busca. En otras palabras, es decir, ¿no? El astrolabio es un buscador de estrellas. No en vano, este instrumento se va a utilizar para determinar la posición, ¿sí? La altura y el movimiento de las estrellas, ¿ya? Asimismo, también va a servir para conocer la hora y la latitud, ¿sí? Eh, con esta imagen vas a poder entender mejor lo que es un astrolabio. El astrolabio sirve como un transportador, si te das cuenta. Acá vemos a una persona que utiliza el astrolabio como un transportador, el horizonte, ¿ok? Y de esta manera acá, bueno, pues una estrella, ¿no? Esto es una estrella, ¿ok? Y puede calcular de esa manera que la altura de las estrellas. Para eso sirve el astrolabio. Se utiliza para medir la altura de las estrellas, ¿sí? Y así poder calcular la latitud en la que se encuentra un barco, ¿sí? Y no perderse pues en alta mar, ¿ya? Recuerda que el astrolabio, ¿sí? Es un instrumento inventado por los navegantes árabes, no es de los chinos, sino de los árabes, ¿ya? Eh, y la subasta, o mejor dicho, la venta, ¿ya? De un astrolabio puede llegar a pasar los 50.000 o 100.000 dólares, ¿sí? En la actualidad. Ahora vamos a hablar de la carabela. Bueno, este es muy conocido, ¿no, chicos? La carabela son embarcaciones a velas, ¿verdad? ¿Sí? De origen portugués, ¿ya? Las carabelas tienen aproximadamente 20 metros de longitud y 8 metros de altura, ¿ya? Las carabelas eh, son la nave perfecta para los viajes ultramarinos. Es más, el uso de las carabelas se hizo sumamente conocido gracias a quién? A Cristóbal Colón, ¿verdad? Cristóbal Colón eh, con sus tres carabelas, ¿no? La Niña, la Pinta y la Santa María, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos la pólvora. La pólvora sí es un invento de los chinos, ¿ya? La pólvora es un invento de los chinos perfeccionado eh, por los europeos, ¿no? Pero recuerda que los chinos usaban más que todo la pólvora, como estás viendo en esta imagen, para sus fiestas religiosas, sus ceremonias religiosas, ¿sí? En cambio, los europeos, ¿ya? Le van a dar un uso bélico, es decir, van a darle un uso en guerra a la pólvora, ¿sí? Van a fabricar los europeos de esta manera armas de fuego, ¿ya? Con la pólvora. Y de esta manera, para los europeos, la pólvora va a contribuir bastante en la navegación, ya que les daba seguridad a los navegantes en lugares inhóspitos. Por ejemplo, los europeos, si se aventuraban a llegar pues a una isla o a un nuevo territorio, como fue en este caso América, el Imperio Azteca o el Imperio Incaico, los españoles, por ejemplo, trajeron armas, ¿no? Esos famosos arcabuces, ¿sí? Porque les daba seguridad, les daba protección, porque sabemos pues que los indígenas que vivían en esas islas o que vivían acá en América, muchas veces no recibían de buena manera a los europeos, sino que los recibían de manera violenta. Y es por eso que los europeos usaban estas armas de fuego, ¿verdad? Gracias al invento de los chinos de la pólvora, ¿sí? Ahí está la importancia de la pólvora entonces para los descubrimientos geográficos. Luego tenemos, chicos, el papel. El papel también es un invento de los chinos,
¿sí? Su importancia radica en que, en que facilita la difusión de conocimientos náuticos, como podemos ver en esta imagen, ¿no? El papel sirvió ya para, por ejemplo, difundir los primeros libros, pero sobre todo para difundir los primeros mapas de la historia de la humanidad, ¿sí? Entonces ahí radica pues la importancia del papel para difundir libros y mapas en el siglo XV y XVI. Luego, chicos, tenemos la imprenta. La imprenta es una palabra muy común. Hoy en día utilizamos la palabra, constantemente utilizamos la palabra imprimir, ¿sí? ¿En qué consiste imprimir? Consiste en reproducir un texto, ¿sí? En reproducir un texto. Bueno, antiguamente, ya, los textos, los libros, tenían que escribirse a mano, ¿sí? Antes de la imprenta, ¿qué existían? Los manuscritos. ¿Qué es un manuscrito? Un libro escrito a mano. Sí, imagínate escribir un libro a mano, pues te va a tardar muchos días, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, ya en los años 1400, específicamente en 1440, hay un inventor alemán llamado Johann Gutenberg, ¿sí? Que va a inventar pues la imprenta, ¿sí? Esta máquina que ves acá, que sirve pues para reproducir textos, ¿sí? Reproducir textos y de esa manera difundir pues los primeros libros. Recuerda que el primer libro que se imprime fue la Biblia y la imprenta va a traer consigo en el mundo una revolución cultural y una revolución científica, porque va a permitir la difusión de conocimientos de sabiduría, ¿no? Esos libros antiguos, ya, de filosofía de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, ¿verdad? Van a ser difundidos gracias también a la imprenta, ¿sí? Muy bien. Eh, Ahora, recuerda que la imprenta también es un invento chino, ¿sí? Antes que lo que hace Johann Gutenberg fue perfeccionar esta máquina, pero fue un invento de los chinos, ¿sí? Se remonta la imprenta al año 593, cuando se reproducen los primeros tipos móviles tallados en madera, difundido por los budistas allá en la China, ¿sí? Muy bien, acá se colocaba el papel, acá habían los tipos móviles y de esa manera como que se pegaba, ¿no? ¿Sí? Se pegaba la letra y de esa manera se podía difundir. Acá ves un sensor, ¿no? Para darle movimiento a esta máquina, ¿sí? No te preocupes que yo te voy a presentar un video aparte de este para que puedas entender mejor el uso de la imprenta. ¿Sí, chicos? Muy bien. Espero me hayas entendido la clase, ¿ok? A continuación tus preguntas. Muchas gracias.